Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la tercera semana del Adviento, un lunes que es 16 de diciembre. Desde hace muy pocos días nosotros ya no tomamos el libro de Isaías como primera lectura. Ya dije que no se hacía una lectura continuada completa de este libro, que es muy amplio. Pero en las dos primeras semanas del Adviento es casi el que se lee en exclusiva en la misa, en la primera lectura. Ocurre que a partir del día 17 de diciembre, las lecturas son propias, no del martes, del lunes o del jueves, de la tercera o de la cuarta semana, sino propias de ese día, las propias del día 17, las propias del día 18, etc. Son lecturas estas en las que no se sigue una lectura continuada de ningún libro bíblico, sino que se van tomando según convenga, procurando una cierta relación entre la primera lectura y el Evangelio. Lo vimos el pasado sábado, en que la primera lectura estaba tomada del libro del Eclesiástico. Nosotros estamos ya enfilando la recta final del Adviento. Un Adviento que ya hemos repetido será particularmente corto al coincidir el día de Navidad en miércoles. Por tanto, la última semana del Adviento constará solamente de domingo, lunes y martes, siendo el martes ya el día de Nochebuena. Tenemos que disponernos a recoger los frutos que hayamos querido sembrar en nuestra alma en este tiempo litúrgico del Adviento. Al principio yo les invitaba a formular propósitos, a insistir en la súplica, particularmente pidiendo por las virtudes, para que el Señor nos concediera virtudes. No sé si lo hemos hecho y si a la oración hemos unido algunos días alguna penitencia. Estamos en un tiempo penitencial, gozoso, alegre, pero penitencial. Si no hemos vivido esta primera parte del Adviento bien, tenemos todavía una segunda parte del Adviento, la más decisiva, en la que el Señor puede otorgarnos todo lo que Él desee, y todo lo que nosotros supliquemos, en un solo instante. Vamos, pues, a animarnos a esto. Y ahora escuchemos la palabra de Dios que se proclama en la liturgia del día. Vamos a ir, ya que no tenemos a Isaías, vamos a ir, como hacíamos también el sábado, directamente al Evangelio, que también en esta ocasión es de San Mateo, del capítulo 21, los versículos 23 al 27, que dicen así: En aquel tiempo llegó Jesús al templo, y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: Os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto.
¿el bautismo de Juan de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, no sabemos. Él, por su parte, les dijo, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Jesús está en Jerusalén, está en el templo y allí enseña, en uno de estos patios porticados que hay en el templo. No era un lugar insólito para esto. Recordemos que cuando tenía 12 años, María y José lo encontraron en el templo y allí estaba sentado entre doctores. La interpretación de ese texto es variada. Algunos piensan que Jesús, como lo reproduce en muchas ocasiones el arte, estaba rodeado de doctores y él casi enseñando como si fuese un maestro. Eso no parece probable, no parece muy verosímil. Estaría el Señor sentado en un lugar donde se ponían distintos maestros y se sentaban discípulos y otras personas devotas que iban al templo a orar o a ofrecer sacrificios. Y allí él intervendría de la forma en que se solía hacer en estas lecciones que impartían los doctores de la ley, presentando objeciones, haciendo preguntas, respondiendo a las que el doctor de la ley formulaba él mismo. Ahora Jesús, que ha pasado el tiempo, han pasado 20 años, y Jesús se encuentra probablemente en el mismo lugar. Solo que ahora Jesús tiene discípulos, tiene muchas personas que le siguen, tiene personas que creen en él, que se admiran de sus palabras, que cambian de vida y se ponen a seguirle, porque se dan cuenta de que las palabras que pronuncia Jesús son palabras de Dios. Y estando así en el templo, enseñando, se le acercan los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Aquí la objeción no se la van a plantear los fariseos doctores de la ley. No es que alguno de ellos, celoso por la enseñanza de Jesús, le objete algo, sino son las autoridades del templo, las autoridades religiosas del país. Son los sumos sacerdotes, es decir, los sacerdotes de superior categoría que vivían en Jerusalén, y los ancianos del pueblo, que es la nobleza judía, que poseían tierras, es un grupo de laicos, no sacerdotes, pero que se reservaban una serie de asientos en el Sanedrín, y junto con los doctores de la ley y los sacerdotes formaban esta institución judía, la del Sanedrín. Así pues, las autoridades del templo, que son las autoridades religiosas de la nación, van a preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? ¿Qué están queriendo decir con autoridad con la que tú haces esto? No se trata de un permiso que hubiera que obtener en ninguna parte. No, no se trata de eso. La autoridad de la que se habla es la autoridad moral que proporciona una competencia acerca de lo que se enseña. Haber estudiado a los pies de un doctor de la ley. Eso facultaba a la persona que durante años había seguido las enseñanzas de un doctor de la ley, de un escriba, le facultaba al cabo de ciertos años para enseñar él mismo, para convertirse él mismo en doctor de la ley. Pero resulta que Jesús, del que seguramente se han informado bien
aquellos que son sus adversarios, Jesús no ha estudiado nunca a los pies de ningún maestro, ni en Jerusalén, donde estaban los más famosos, ni en ninguna otra parte. Jesús se ha educado en aquella pequeña aldea de Nazaret. Allí ha crecido, allí es conocido, allí ha trabajado con sus propias manos, allí ha acudido al culto de la sinagoga, sin llamar particularmente la atención. Y en un determinado momento, él ha empezado a predicar, a enseñar, a interpretar la Sagrada Escritura. No tiene, diríamos nosotros hoy, ningún título académico que le capacite para enseñar. Ciertamente en ninguna parte estaba dispuesto que hubiera que alcanzar esta competencia. Sin embargo, resultaba extraño. Y lo que era más extraño es que en el templo tanta gente se le juntara para oírle. Eso es lo que preocupaba mucho más a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. El éxito que tenía Jesús en su enseñanza, el número de discípulos que superaba con creces al de cualquier maestro de la ley, por reputado que fuera. ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Si no es el haber aprendido a los pies de un maestro, ¿quién ha sido? Quizás están esperando los enemigos de Jesús que él abiertamente declare que es el Mesías, como mucha gente del pueblo piensa, sospecha, aunque Jesús nunca lo ha afirmado abiertamente. Cierto, lo ha dejado entrever en muchas de sus afirmaciones, pero nunca lo ha reivindicado. Quizás esta sería una ocasión para poner en evidencia a Jesús ante el pueblo y sobre todo ante las autoridades romanas tan cercanas al templo de Jerusalén. Pero Jesús no responde directamente a esta pregunta. ¿Qué autoridad él tiene? La respuesta para nosotros hubiera sido fácil, claro, porque él era el Mesías, él era el enviado de Dios. Pero Jesús no quiere proclamar su mesianidad de esta manera. Él quiere dejar que sean los hechos y no las palabras las que lleven a los hombres a la convicción de que él era el Mesías esperado. Él quiere que sea el Espíritu de Dios el que revele a los hombres cuál es su verdadera personalidad. Y es importante que nosotros también tomemos conciencia de que el anuncio de Jesús no puede ser realizado de cualquier forma. Nosotros no podemos limitarnos a predicar con palabras, cuando nuestras obras no acompañan a estas palabras y resultan más bien una dificultad para creer, un verdadero escándalo. Las palabras y las obras deben estar siempre unidas en la predicación del Evangelio. Nosotros también pedimos al Señor no solamente gracia para vivir esta coherencia evangélica, le pedimos gracia para que progresivamente en nuestras mentes y en nuestros corazones se vaya encendiendo la luz de la fe. Nosotros pedimos gracia para no sentirnos desconcertados ni turbados cuando la duda nos asalte, cuando la ignorancia nos aceche. El Señor dará todos los medios que necesitamos para que nuestra fe vaya creciendo en intensidad, en sensibilidad, en firmeza. Lo pedimos en estos días de Adviento, en que nos disponemos a acoger con gozo el misterio de su nacimiento. Pedimos intensamente que el sacramento de nuestra fe, que vivimos cada domingo, y ojalá que no solamente los domingos, sea el lugar de iluminación, sea el lugar de revelación interior, de acogida del Espíritu, que da testimonio en nosotros del Señor.
Por eso a estos hombres decide que no les va a contestar y les plantea a su vez una pregunta. Os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. Ciertamente, ante los sumos sacerdotes y ancianos, plantear una pregunta no tendría por qué suponer para ellos un esfuerzo grande en su respuesta. Quizás se frotaron las manos diciendo: tenemos ocasión de lucirnos, de contestar a su pregunta, cualquier doctor de la ley nos ayudará a nosotros si no atinamos fácilmente con la respuesta, y después él tendrá que declararse. La pregunta de Jesús era, sin embargo, extraordinariamente astuta. ¿El bautismo de Juan de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Jesús está pidiendo que, a partir de un hecho muy conocido que había conmocionado a la sociedad de su tiempo, cuál era la predicación de Juan Bautista en el desierto, los bautismos que impartía, y todo ese fenómeno de masas que se veían atraídas allí al Jordán, acudiendo de Jerusalén y de toda Judea y de Galilea. Aquello podía ser interpretado de distintas maneras. Recuerden cómo en el Evangelio de hace unos días Jesús se quejaba diciendo: vino Juan Bautista, que ni comía ni bebía, y dijeron de él: tiene un demonio. Y en cambio el Hijo del Hombre viene, come y bebe, y dicen: es un comilón y un borracho. Bueno, es decir, había autoridades religiosas que discernían, es una forma de hablar eso de discernir, ellos imputaban a Juan ser una persona poseída por el demonio, una persona que no tenía buen espíritu, que no tenía el espíritu de Dios, porque realizaba proezas ascéticas difícilmente imitables por los hombres. Entonces, ahora Jesús pide que públicamente den su sentencia en relación a Juan Bautista. Juan Bautista y el bautismo que Juan traía, ¿eso venía de Dios, del cielo, o venía de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Seguramente buscaron en su ayuda a algún competente escriba de los muchos que estarían allí en el templo enseñando también. Había una gran dificultad. Si respondían diciendo que Juan Bautista era verdaderamente un hombre de Dios, era un auténtico profeta, y que el bautismo que él predicaba y administraba era algo querido por Dios, mandado por Dios, la respuesta de Jesús inmediatamente sería: ¿y vosotros por qué no le habéis creído? Pero si decimos que el bautismo de Juan y su figura viene de los hombres, o incluso que estaba poseído por un mal espíritu, ¿qué va a decir la gente cuando todo el mundo, todo el pueblo tiene a Juan por profeta, por un verdadero profeta? Las habladurías, tanto de los doctores de la ley como de los sumos sacerdotes, habían sido entre ellas o a sus pequeños círculos de adeptos, pero nunca habían emitido un juicio público condenando a Juan. En ese caso hubieran perdido muchísima credibilidad, hubiesen perdido prestigio, ya que a Juan no podían evitarlo. Al menos esa tolerancia, ese mirar hacia otro lado, les dejaba a ellos en una situación relativamente cómoda. Ni elogiaban a Juan, ni se declaraban a su favor, ni tenían por tanto que convertirse ellos personalmente, pero tampoco asumían ese papel poco agradable de descalificar a Juan, cuando sabían que esta descalificación tendría inmediatamente consecuencias negativas
para ellos en relación con un pueblo que creía en Juan. Por eso la pregunta de Jesús está muy bien planteada, porque obliga a personas que viven en la mentira, no ya en el error, no, sino personas que viven en la mentira, les obliga a salir a la luz, a mostrar sus mentiras o a reconocerlas. Y ellos no están dispuestos a ello. Ellos prefieren seguir viviendo en las tinieblas antes de entrar en el ámbito de la luz. Así pues, no son capaces de responder a Jesús. Y le dijeron, no lo sabemos. ¡Qué grave fallo! Las autoridades del templo, los que vivían entregados a Dios, no sepan algo tan elemental que la gente del pueblo más sencilla ya ha discernido favorablemente para Juan. Por eso ellos dicen con indudable cobardía, no lo sabemos. Y Jesús entonces les responde, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. No tenía ninguna obligación de justificarse ante los sumos sacerdotes y ancianos, porque la enseñanza en aquel lugar no estaba vedada a nadie, cualquiera podía ponerse a enseñar. Otra cosa es que alguien se pusiera a escuchar o a aprender como discípulo, eso era distinto. ¿No han cumplido las autoridades con la condición puesta por Jesús? Si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto, pues entonces Jesús se siente libre. Aquellos hombres son remitidos a su propia conciencia, a la verdad, para terminar reconociendo que Juan era un gran profeta y que Jesús era el Mesías enviado de Dios. Históricamente sabemos que algunos de ellos llegaron a la fe, pero otros muchos, la mayoría, no. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.